nuestro sistema respiratorio funcione. No olvidemos, nuestros pulmoncitos van a ser los que van a participar dentro de este proceso respiratorio, incorporando el oxígeno, ¿no es cierto? Para esos procesos. La hemoglobina la tenemos que sintetizar para que transporte esa molécula de oxígeno y participe en estos procesos como un agente oxidante muy importante. Entonces, el cuerpo que necesita energía para sintetizar, por ejemplo, en este caso, la hemoglobina. Y también la reproducción, es decir, nuestras células están en continua división, ¿no es cierto? Para dividir nuestras células que necesitamos energía, porque cuando se divide una célula se renueva. Lo que tenemos que hacer es biosintetizar ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos necesitan energía dentro de ese proceso biosintético porque necesitamos sintetizar nucleótidos de purinas, pirimidinas, a partir de aminoácidos en este caso, ¿no es cierto? Entonces, esos procesos metabólicos que se están llevando a cabo en el organismo están generando esas transformaciones energéticas a través de esas reacciones, ¿no? Entonces, esa energía química que contiene los seres vivos en los alimentos, pueden ser carbohidratos, proteínas o lípidos, se va a transformar en otros tipos de energía. El exceso de la glucosa, el 60% genera calor, solamente el 40% es energía útil, es decir, es el ATP que se genera. Podemos transformar en energía eléctrica, por ejemplo, dentro de lo que es la neurotransmisión, necesitamos, ¿no?, energía eléctrica para esos impulsos nerviosos, necesitamos que nuestro músculo se contraiga, por tanto, esa energía de química que en este caso se encuentra en los seres vivos incorporada en los diferentes alimentos como energía química, va a transformarse en diferentes formas de energía. Me gusta siempre usar el ejemplo, por ejemplo, cómo se genera la luz. Es a través de cambios energéticos, ¿no? Por ejemplo, la energía que contiene en el agua, en una usina eléctrica, va a caer el agua a través de una altura enorme hacia una turbina. Entonces, la turbina, el agua, esa caída, esa fuerza, esa energía química, está transformando en una energía mecánica, haciendo que la turbina entonces gire y ese giro, con esa fuerza que se genera, va a hidrolizar el agua. Por tanto, esa energía química del agua se va a transformar en energía de electrones, es decir, se liberan electrones en este proceso que luego van a ser conducidos a través de un cable, ¿no es cierto? Esa energía entonces de los electrones eléctrica posteriormente va a llegar a un tubo y en el tubo tenemos gases, argón, neón, dependiendo qué tipo de focos tengamos ahí, y incide los electrones generando entonces esa interacción a nivel de los átomos de ese gas noble que está dentro de esos tubos o ese foco y ese proceso va a generar la luminiscencia, la generación de la luz. Entonces, en este ejemplo hemos visto cómo la energía química se está transformando en mecánica, la mecánica en eléctrica, la eléctrica en luminosa. Lo mismo pasa en nuestro organismo, pues hay cambios de energía que generan esas moléculas dentro de los alimentos que nosotros ingerimos, que son los carbohidratos, los ácidos grasos, las proteínas principalmente, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo lo que hace es catabolizar para transformar en esa energía importante que es el ATP. ¿A través de qué proceso? Del metabolismo. Y nuestro cuerpo va a usar esa energía para muchos procesos. Hacer funcionar mi cerebro, poder hablar, poder caminar, poder sintetizar nuevas moléculas. ¿Qué necesita mi cerebro? Glucosa. ¿Qué necesita? Neurotransmisores. Entonces, esa energía, el ATP que se ha generado, va a ser necesario ¿para qué? Para generar energía para el funcionamiento del corazón, para que muchas biomoléculas se sinteticen importantes. Si necesito generar neurotransmisión, ¿qué necesito? Neurotransmisor. Entonces, esa energía química va a ser usada para el anabolismo, para la síntesis de esas nuevas moléculas, o estoy en un proceso de ayuno, no tengo glucosa, mi cerebro, ¿cómo funciona? Como con glucosa como fuente energética. Entonces, el cuerpo biosintetiza a partir de moléculas simples, ¿no? Usa dióxido de carbono, usa agua, usa otras moléculas
en este caso, para transformar nuevamente en esas sustancias químicas, en este caso la glucosa. Necesito sintetizar proteínas, necesito sintetizar lípidos porque estoy dividiendo mis células. Entonces, fíjense, es importante que el organismo genere esa energía para todos los procesos, ¿no? Vitales que nuestras células llevan a cabo. Bueno, continuando entonces, para que se lleven a cabo los diferentes procesos biológicos, nuestros sistemas biológicos emplean esa energía, ¿no es cierto? Veo ahí un africano. En África la desnutrición genera, ¿no? Personas en ese estado, como vemos ahí, desnutridas completamente. ¿Eso se debe a qué? A que en ese ser hay un desequilibrio energético, ¿no? La cantidad de energía que necesita para mantener sus funciones vitales no es suficiente y por tanto ese niño está completamente desnutrido, desequilibrado energéticamente, no va a poder llevar a cabo muchas funciones. O al contrario, si nosotros consumimos mucha energía en exceso, como vemos ese muchacho, pues ¿qué genera esto? La obesidad, porque estamos exagerando de comer y esa energía en exceso que va a ir a almacenarse y esto también está generando una enfermedad. Entonces, los desequilibrios, como vemos, si hay deficiencias, hay problemas de desnutrición, si hay excesos, problemas de obesidad y eso conlleva una serie de desequilibrios en el organismo y a que se acentúen otra serie de enfermedades y problemas en el organismo. Entonces, nuestros sistemas biológicos necesitan un equilibrio energético. Cuando hablamos de energía total de un sistema, ¿no? Yo como persona tengo una cantidad de energía, ¿ya? Y a eso se llama delta E. Es decir, como ya he explicado, hay muchas formas de energía y esos cambios energéticos que se llevan a cabo de diferentes maneras nosotros podemos considerar como delta E, es decir, a los cambios el cambio total de energía, la cantidad de energía que el organismo tiene. Y esto está en relación a qué? A las variaciones de energía útil. Cuando digo delta G, me refiero a esa energía útil para llevar a cabo un trabajo, es decir, a la cantidad de ATP que el organismo está produciendo para hacer los diferentes procesos. También hemos dicho que la energía en los alimentos, en los carbohidratos, en las proteínas, etcétera, es calor, ¿no es cierto? No solamente ATP. Entonces, el calor está representado por la entalpía, que en este caso es H. Y en conjunto, entonces, ¿a qué corresponde las variaciones de la energía total de un organismo? A las variaciones de la energía libre más las variaciones de la entalpía. Ya esa es la energía total que tiene un sistema. Se expresa de esa manera. Y ya dije anteriormente, G, que es la energía libre. En este caso se conoce como energía libre de Gibbs. Y ya dije, la energía útil, esa energía capaz de realizar qué cosa, un trabajo. Y la entalpía, ¿de qué se encarga? De medir qué cosa, las variaciones de calor. Si digo delta H, es precisamente está expresando esos cambios de calor que se generan en el organismo, es decir, esa energía que se emana en forma de calor. Y también acá vamos a hablar de la entropía. Cuando hablamos de entropía nos referimos al símbolo S. Y cuando digo delta S, esto significa variaciones de entropía. ¿Qué es la entropía? Es el desorden, el caos que se genera en el organismo. A ver, para dar ejemplos, una persona de 20 años tiene una entropía determinada, es decir, siempre hay desorden en nuestro organismo, ¿ok? Pregunto, su entropía de esta persona, si yo la comparo con una persona de edad más avanzada, un adulto de unos 80 años, ¿cuál de las dos personas tendría una mayor entropía, un mayor desorden? ¿La persona de 20 años o la persona que tiene 80, 90 años? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? La que tiene 80 años. Tiene mayor entropía. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque cuando envejecemos pueden haber, bueno, hay más probabilidad de enfermedades y daños también.
O sea, ¿por qué? Porque hay un desequilibrio, ¿verdad? Muchos sistemas no funcionan. ¿Qué pasa en ese adulto? Su intestino tiene daño, no genera buena absorción, no hay buena absorción de nutrientes, eso ya está generando un desequilibrio. Muchos procesos, como tú has dicho, pueden bloquearse porque no funcionan, no hay cambios en el organismo, entonces eso está generando un mayor desorden, una mayor entropía. ¿Qué pasa? Si yo comparo a la persona de 20 años con un niño, ¿cuál tendría mayor entropía? ¿El niño o en este caso el muchacho de 20 años? ¿Aló? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen? De los dos personajes tiene mayor entropía, mayor desorden, ¿el niño o la persona de 20 años? ¿Ah? La de 20 años. ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo con lo que respondió su compañera? No. ¿Por qué? Porque el niño está en constante crecimiento, desarrollo, entonces tiene un mayor grado de desorden, su entropía sería mayor. Bueno, esto es para que entiendan que este grado de desorden varía, ¿no es cierto?, de acuerdo a la edad. Bueno, estamos hablando de la energía, de esas transformaciones que se llevan a cabo en el organismo y estas transformaciones, ¿cómo se rigen? Mediante leyes. En este caso, ¿qué estudia, dijimos, los cambios de energía en el organismo? La termodinámica. Entonces, vamos a tener tres leyes que en realidad rigen esos cambios energéticos, esas transformaciones de energía. La primera ley nos habla de la conservación de la energía. Esta ley que dice que la energía de un sistema no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y si decimos y hablamos de la energía del universo es constante. Si yo, por ejemplo, consumo alimentos, ¿de dónde estoy consumiendo esa energía? De mi entorno, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a hacer? Transformar. ¿Qué voy a liberar al medio? La energía en forma de calor, estoy liberando moléculas, dióxido de carbono, agua. ¿Qué hacen las plantas? Usan esa energía para nuevamente reutilizarla y poder sintetizar esas moléculas que van a generar la energía en mi organismo. Entonces, de ahí viene esta ley donde dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Y cómo podemos nosotros expresar esa energía? Esto es igual, Q, que quiere decir calor, el calor del sistema, y W es el trabajo. Entonces, la energía es igual al calor del sistema que está ingresando al sistema más el trabajo que realiza el sistema. Entonces, de esa manera, nosotros podemos expresar la energía. ¿De qué energía estamos hablando? De la energía interna de un sistema, es decir, qué cantidad de energía tengo yo. Eso puedo calcular a través de Q, que es el calor que tengo al interior, y W sería el trabajo que estoy realizando. Y si hay una variación, esto se simboliza por la letra delta E, ¿ya? Entonces, delta E, ¿qué significa? Me está hablando de esas variaciones de la energía total de el sistema. No olvidemos que puedo tener en este momento que acabo de comer, almorzar, un contenido de energía, y a eso le llamo E1, y voy a tener luego, de aquí a 4 horas, otro contenido de energía, E2. Y la variación de energía en realidad de total interna de mi organismo, como sería delta E. Y eso es en realidad delta E igual a la energía inicial menos la energía final en este caso. La segunda ley de la termodinámica, ¿de qué nos habla? De la entropía. Ya hemos explicado la entropía, que es el grado de desorden. Entonces, cuando se lleva a cabo un proceso en forma espontánea, es decir, estoy hablando de un proceso exotérmico, en este caso el grado de desorden aumenta, ¿ya?
En cambio, cuando está en equilibrio, el proceso es más ordenado, ¿ya? Entonces, las variaciones entrópicas de un sistema más las variaciones entrópicas del entorno van a ser igual a ¿qué? A las variaciones de entropía del universo. Y normalmente este siempre es mayor a cero. ¿Por qué? Porque tenemos un desorden, en este caso, a nivel de lo que es la entropía, ¿no? Ese grado de desorden que expresa esto. Y la tercera ley de la termodinámica nos habla de la energía libre de Gibbs. Y la energía libre de Gibbs es igual a la variación de la entropía menos la temperatura por las variaciones de entropía, ¿ya? Entonces, variación de entalpía menos la temperatura por las variaciones entrópicas. Y eso es lo que nosotros generalmente vemos en los libros. Si delta G es positivo, ¿qué quiere decir? Que es una reacción endergónica. ¿Por qué endergónica? Porque es una reacción que consume energía para que se lleve a cabo. Si ese delta G es negativo, eso quiere decir que es una reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque está liberando calor, está perdiendo calor, energía al sistema. Y si decimos que es cero, quiere decir que esto no varía. ¿Por qué? Porque está en equilibrio, no hay pérdida ni ganancia de energía libre. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en esta reacción, donde ATP por la ATPasa se está transformando en ADP y hay una liberación de energía en forma de calor. Por tanto, pregunto, acá delta G sería positivo o negativo, chicos. ¿Qué símbolo tendría? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque está liberando calor hacia el sistema. Y ya dije hace rato, si es cero, ¿en qué situación se encuentra? En equilibrio, que quiere decir que no hay pérdida ni ganancia de esa energía útil de un sistema. Entonces, cuando una reacción produce emanación de energía, es decir, está perdiendo energía, el delta G como es negativo. Y a esa reacción se conoce como exergónica y generalmente los procesos catabólicos de degradación son exergónicos. ¿Por qué? Porque liberan energía. En cambio, una reacción que consume energía, ¿qué nombre recibe? Es una reacción endergónica. ¿Y qué símbolo utiliza esa reacción? Positivo. Por tanto, las reacciones anabólicas, las biosintéticas, son aquellas que consumen energía y son del tipo endergónico. Si yo hablo de, por ejemplo, poner el ácido sulfídrico con agua, mezclar en un tubo, esto es muchas veces ustedes han hecho ese experimento. El tubo, ¿cómo se pone, chicos? Cuando nosotros agregamos sobre el agua ácido sulfídrico, inclusive puede explotar. ¿Cómo se pone el tubo? Caliente, ¿verdad? Y en ese caso, esa reacción se llama exotérmica, porque es una reacción química que no se está llevando a cabo dentro de un organismo vivo, y a eso se denomina exotérmica. Si yo, por ejemplo, disuelvo bicarbonato en agua, esa reacción es endotérmica. Ustedes tocan la base del tubo, el tubo se enfría. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo esa reacción de disolver el bicarbonato con el agua, esta utiliza energía, esta reacción. Entonces, su delta G sería positivo en este caso, y a esa reacción se llama eh, endotérmica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una reacción in vitro, no está participando un organismo, en cambio vivo, ¿no? Se llama exergónica, esa reacción que libera energía y el delta G es negativo, y endergónica cuando delta G es positivo. Bueno, sabemos muy bien que para realizar un trabajo biológico
ya sabemos qué es lo que necesitamos usar, energía, ¿no es cierto? Y la energía para realizar un trabajo biológico en mi organismo viene de diversas fuentes, ¿no es cierto? En este caso, ya hemos explicado, viene de los alimentos principalmente. Entonces, lo que nosotros hacemos, esa concentración de energía que han generado las plantas a través de ese proceso biosintético, nosotros vamos a convertir en qué tipo de energía, chicos? ATP, en esa energía química y no solo ATP, también vamos a generar calor, ¿verdad? Y esa glucosa se va a transformar en 6 moléculas de dióxido de carbono más el mismo número de moléculas de agua. Bueno, entonces esa energía, ese ATP va a ir a dar lugar a diferentes formas de energía, ¿no? Ya hemos dicho, quiero hacer la contracción muscular porque estoy hablando en este momento, tengo que mover mis músculos, en qué energía se está transformando esa energía química de los alimentos, en energía, en este caso, la energía que es capaz de realizar un trabajo mecánica, ¿no? Porque ¿qué estoy haciendo? Contrayendo los músculos. No olvidemos que para mantener el equilibrio osmótico, porque quiere decir que vamos a tener una concentración idéntica en el líquido intra y extracelular, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces necesitamos hacer transporte contragradiente y eso hacen las bombas, por ejemplo. ¿De qué hablo? De la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué necesito sacar de la célula hacia el líquido extracelular? Sodio. ¿Por qué estoy haciendo un transporte en contragradiente? Porque sabemos que sodio tiene mayor concentración en el líquido extracelular. Y lo que hace esta bomba es meter 2 potasios y sacar 3 sodios. Entonces, el potasio en el líquido intracelular está en baja concentración. Va a ingresar a través de esta bomba al líquido intracelular en contra de gradiente. Por tanto, ese impulso que tiene que hacer el potasio y el sodio haciendo este transporte a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa, necesita ATP, esa energía para poder llevar a cabo ese proceso. Si hablo de trabajo eléctrico, estoy hablando sobre todo de la transmisión de esos impulsos nerviosos que se llevan a cabo a nivel del sistema nervioso. Entonces, nuestros nutrientes, como ya expliqué, lo que hacen es almacenar esa energía solar a través de efectos quimiosintéticos y fotosintéticos en esos alimentos que nosotros consumimos. Entonces, esta energía que viene de los nutrientes se transduce en otro tipo de energía, en este caso, energía eléctrica, energía mecánica, etcétera, etcétera, ¿no? Y no olvidemos que esos cambios de energía que están llevando a un aumento de entropía, porque siempre que hay una interacción energética, vamos a ver que hay choques, hay interacciones y esos choques, esas interacciones que está generando la emanación de esa energía, está aumentando la entropía, es decir, el grado de desorden. Entonces, esas moléculas macromoléculas que llamamos que son los carbohidratos, lípidos y proteínas, van a terminar a través de esos procesos metabólicos en moléculas simples como son el agua, el dióxido de carbono y aquí faltaría el ATP, esa forma de energía útil, más que cosa, más el calor. Y esto corresponde a un 60% de la energía que contiene, por ejemplo, la glucosa y un 40% la producción de ATP de esa molécula, que es la energía útil que nosotros utilizamos. Bueno, entonces vamos a ver que dentro de las transformaciones en esos procesos que se llevan a cabo en el organismo, voy a poner en el ejemplo, tengo aquí una molécula A que se está transformando en B. Vamos a hablar de una vía en este caso, como ejemplo, ¿ya? Aquí A es glucosa y B es piruvato. Entonces, glucosa, ¿cuántos piruvatos produce en ese proceso? 2 piruvatos. Y produce moléculas de NAD
reducido, que también van a transportar electrones y energía hacia la cadena transportadora de electrones. Entonces, esta energía que se ha generado, ya hemos dicho, es la energía química útil y también se genera calor, esa energía que nosotros no la utilizamos. Entonces, esta energía química va a servir, por ejemplo, para poder sintetizar, qué sé yo, voy a decir un fosfolípido. Entonces, necesito ácidos grasos que van a venir a partir del piruvato, acetilcoenzima, esos van a ir a producir ácidos grasos y esos ácidos grasos después se van a transformar, por ejemplo, en fosfolípidos. Y ese proceso biosintético, fosfolípidos que vienen a generar la bicapa lipídica, ¿no? De nuestras células. Ese proceso va a generar un consumo de energía química y esto es en forma de ATP. Entonces, la energía de esa transformación de glucosa en piruvato va a utilizarse para poder transformar los ácidos grasos en fosfolípidos, pero no es toda la energía, ¿no? Porque el calor prácticamente va a ser eliminado, que se emana va a ser eliminado del organismo, ¿no? Entonces, esos procesos que a través de los cuales metabólicos generan energía, ¿mediante qué generan? Mediante la ruptura de enlaces, ¿no? Es decir, acoplado a qué está esto, a esas reacciones oxidativas, ¿ya? Entonces, si digo un proceso endergónico, es un proceso que está acompañado de una ganancia de energía. Y si digo que es un proceso exergónico, es un proceso que está acompañado a una pérdida de energía. Por tanto, en conclusión, podemos decir respecto a las reacciones exergónicas, estas son conocidas como catabólicas y las reacciones endergónicas son conocidas como anabólicas, ¿ya? Y cuando hablo de metabolismo, ¿a qué me refiero? Tanto a las reacciones del catabolismo como a las reacciones del anabolismo. Entonces, el conjunto de reacciones catabólicas y anabólicas comprenden el metabolismo. Ya sabemos que el catabolismo que genera energía. ¿Energía para qué? Para que utilice ¿quién? El anabolismo. Bueno, ¿qué relación existe entre anabolismo y catabolismo? Ya hemos dicho que los grandes nutrientes que contienen esa energía, que son los polisacáridos, que después se transforman en glucosa principalmente, o los triglicéridos que después se transforman en ácidos grasos, o las proteínas que luego a través de ese proceso catabólico se degradan en aminoácidos y estas moléculas van a entrar a vías degradativas, la glucosa a la vía glucolítica, generando CO2 agua y que generan ATP y que generan además coenzimas reducidas, ¿no es cierto? Lo mismo los triglicéridos, en que se degradan en ácidos grasos más glicerol, los ácidos grasos se catabolizan a través de la beta-oxidación y que generan CO2 agua más ATP, NAD y aquí inclusive entraría FAD, esa coenzima reducida. Y si hablo de proteínas, estas se degradan en aminoácidos, los aminoácidos al catabolizarse generan dióxido de carbono, agua más el amoníaco, que es esa molécula que deriva del grupo amino, ¿ya? Entonces, esta energía que esos procesos catabólicos están generando es una energía química, ¿no? ¿En qué forma está ATP y las coenzimas reducidas que van a transportar los electrones a la cadena para hacer ese proceso de fosforilación oxidativa y producir más ATP? ¿Quiénes utilizan estas moléculas? Las reacciones anabólicas, es decir, cuando hablo de anabolismo estoy hablando de biocites. ¿Qué es lo que usan estas reacciones? Moléculas pequeñas, precursoras, por ejemplo, aminoácidos, que van a ir a sintetizar ¿qué cosa? Proteínas. Monosacáridos que en mi organismo van a ir a sintetizar ¿qué cosa? El glucógeno, ese polisacárido. O los ácidos grasos que después van a ser las fuentes de los triglicéridos o las bases nitrogenadas que después con el uso de energía se van a transformar en ácidos nucleicos. Entonces ahí podemos indicar que catabolismo y anabolismo está relacionado uno al otro en relación a qué? A la energía que genera el catabolismo
¿Quién consume esto? El anabolismo. ¿Y qué genera el anabolismo? ADP, NAD oxidado, NAT oxidado, FAT oxidado y esas coenzimas oxidadas. ¿Quién utiliza? El catabolismo. Entonces hay una interrelación energética entre el catabolismo que viene a lisar esas biomoléculas, esos enlaces que conforman estas moléculas que internalizamos a través de la alimentación y que después esa generación de moléculas más simples, con el uso de la energía que estos procesos generan, van a ir a través del anabolismo a sintetizar nuevas moléculas, nuevas proteínas. Ese recambio proteico que se lleva a cabo en el organismo, pues necesita el uso de energía, ¿no? Entonces, el anabolismo es un proceso sintético reductivo, utiliza la energía en forma de ¿qué? En forma de ATP y los productos que se utilizan como materia para este proceso son los productos sencillos que vienen del metabolismo, ¿no? Y eso quiere decir génesis. En cambio, el catabolismo es un proceso degradativo, es un proceso oxidativo que genera esto ATP, produce energía en forma de ATP, y los productos finales o intermediarios vendrían a ser las materias primas. ¿Para qué? Para el anabolismo. Esto genera desechos al entorno. ¿Qué desechos generamos? Agua, dióxido de carbono. Entonces, eso viene de la lisis de esos enlaces que han incorporado esa energía, ¿no? En este caso, a través de la fotosíntesis que emana del sol y que a través de esas reacciones metabólicas esa lisis ha producido esa energía en forma de ATP para volver a usar en la formación de nuevos enlaces y la síntesis de nuevas biomoléculas. No sé si está todo claro hasta ahí, chicos. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, continuamos. Entonces, ¿quién es el nexo entre esos procesos catabólicos y anabólicos? Como hace rato dijimos, es el ATP, ¿no? Porque ya hemos dicho, a través de los nutrientes que nosotros introducimos a nuestro organismo, ¿qué estamos introduciendo? Energía. ¿Qué proceso está produciendo esa energía útil, que es el ATP? El catabolismo. ¿Y qué está generando a través de sus nutrientes, que son los carbohidratos, lípidos y proteínas? Moléculas simples, ¿no? Dióxido de carbono, agua más amoníaco. Entonces, aquí el ADP más el fósforo inorgánico van a ser utilizados en esos procesos catabólicos para que ese proceso, sobre todo de la fosforilación oxidativa, genere ATP. Y esta molécula va a ser necesaria ¿para qué? Para realizar trabajos biológicos, ¿no? Contraer los músculos, transmitir los impulsos nerviosos, utilizar esa energía para el transporte activo, tanto primario como secundario. Por ejemplo, glucosa, ¿cómo se transporta a nivel del intestino? Por los transportadores SGLT. ¿Qué quiere decir sodio glucosa transportador? Es decir, hace un cotransporte porque la glucosa va a entrar juntamente con el sodio y el sodio se ha, transportado hacia el líquido extracelular a través de una bomba, que es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Entonces, esa energía que ha sido usada en el transporte primario va a ser utilizada ahora para que juntamente con glucosa a través de esos transportadores SGLT pueda ingresar. Y a eso se llama transporte activo secundario. Entonces, la biosíntesis, el anabolismo, ya hemos explicado, necesita, por ejemplo, hacer la exocitosis de insulina, que necesita ATP, esos procesos, porque esas vesículas de insulina que producen las células beta pancreáticas tienen que exocitar, es decir, contraerse y liberar la insulina hacia la circulación para que esta juegue ese rol importante en el anabolismo, sobre todo, ¿no? Entonces, se libera insulina, esta va a activar esos procesos sencillos de síntesis de nuevas moléculas que se van a sintetizar, macromoléculas complejas, ¿no? Síntesis, que estimula la insulina, la síntesis de, en este caso, de ácidos grasos, triglicéridos, síntesis de proteínas. Entonces, para ello que está usando ATP, ¿no es cierto? Y esto que genera fósforo inorgánico más ADP. Entonces, la hidrólisis de ATP
que está proporcionando esa energía libre, esa energía útil para llevar a cabo esos procesos anabólicos. Es decir, ¿qué tipo de reacciones? Endergónicas. ¿Qué quiere decir esto? Con gasto de energía, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver la estructura del ATP. Es una molécula, es un nucleótido. ¿Por qué decimos que es un nucleótido? Porque está constituido por una base nitrogenada. En este caso, la base nitrogenada es la adenina. Tiene un azúcar. En este caso, el azúcar del ATP es la ribosa. Ese azúcar de 5 carbonos y además que contiene este nucleótido trifosfato, 3 fosfatos, ¿no? Decimos que el ATP es un nucleótido trifosfato, entonces formado por un nucleótido ¿de qué? De adenina, el azúcar, la ribosa y 3 grupos fosfato. ¿Dónde concentra energía esta molécula? Prácticamente en estos enlaces fosfodiéster que unen un fosfato hacia otro. Y las reacciones que catalizan normalmente las ginasas son las que usan principalmente el ATP. ¿Qué es lo que hacen las ginasas? Llevar a cabo procesos de fosforilación, ¿no? ¿Usando qué cosa? Usando el ATP. Entonces, esas enzimas, por ejemplo, la exocinasa, glucosinasa, son enzimas que necesitan el magnesio como cofactor para poder llevar a cabo esos procesos. La exocinasa que hidroliza para fosforilar a la glucosa y transformar en glucosa 6-fosfato el ATP. Entonces acá va a ser un proceso de lisis, bueno, en este caso a este nivel, en este enlace, y lo que libera esto es el fosfato necesario para ir a fosforilar a la glucosa y producir glucosa 6-fosfato. Y la molécula que queda es ADP, adenosín fosfato. Entonces estamos viendo que ahí la hidrólisis del ATP induce una generación de bastante energía en esas reacciones endergónicas que se están llevando a cabo. ¿Dónde? Donde se consumen energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo qué papel cumple el ATP? Lo que hace es almacenar energía a través de esos enlaces y va a participar en ese cambio energético, ¿no? Por ejemplo, acá el ATP está participando en la reacción donde esta proteína va a ser fosforilada. ¿Y de dónde viene eso? De la hidrólisis, como hace rato ya mencionamos del ATP. Y el producto va a ser ADP. Posteriormente, esta molécula de ADP va a usar el fósforo de otra molécula que va a liberar y por tanto ese proceso de fosforilación está volviendo a generar el ADP y el sustrato que está haciendo se está desfosforilando. Entonces, el papel del ATP en este caso es transportar energía en esas reacciones y las enzimas que participan en estas reacciones donde usan el ATP para esos procesos de fosforilación se conocen como sinasas. Por ejemplo, ya hemos hablado, la creatinsinasa es una proteína que está a nivel muscular que almacena fosfatos. Entonces, fosfosinasa es la enzimita que lleva a cabo ese proceso. ¿Qué estaría haciendo? Yendo a fosforilar a la creatinsinasa para transformar en creatina fosfato, ¿no es cierto? Y esa reacción, ¿qué es lo que utiliza? ATP. Bueno, igual que el ATP, podemos mencionar a muchas moléculas que en este caso son fuente de energía, ¿no? Uridín trifosfato, bueno, sin trifosfato, timidín trifosfato. Fuentes también de energía van a ser el ADP y el AMP, pero generan menor cantidad de energía que esa molécula trifosfato, ¿ya? Entonces, ¿qué son estas moléculas? Son nucleótidos y las células tienen enzimas, las nucleotidasas, por ejemplo, son las que degradan los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué están hidrolizando? Enlaces nucleotídicos, ¿no? Y eso va a generar un potencial energético que se encuentra almacenado en estas biomoléculas, ya sean trifosfatos, difosfatos o monofosfatos.
Aquí hay un error, fosforilación, hay una D que está de más, a nivel de sustrato sería una forma de producir energía, es decir, que muchas reacciones químicas, por ejemplo, a nivel del ciclo de Krebs, succinilcoenzima es una molécula altamente energética, cuando se transforma en succinato, esa reacción directamente transfiere el fosfato al ADP que produce ATP, a eso se denomina como fosforilación a nivel de sustrato. Podemos tener otra forma de generar energía, fosforilación oxidativa, y esta es la principal forma que el organismo usa. ¿Por qué? Porque no gasta energía. Ese es el proceso que ya explicamos en la clase anterior, que se lleva a cabo en la cadena respiratoria y que la ATP sintasa va a fosforilar ADP con fósforo generando el ATP en la membrana interna mitocondrial. Entonces, en muchas reacciones metabólicas, como la glucólisis, el ciclo de Krebs, se llevan a cabo o la formación de energía, en este caso, la producción de ATP, ¿no? En forma de fosfatos. El ciclo del ácido cítrico también, como ya dije, en esa reacción de succinilcoenzima a succinato, catalizada por la succinatotiosinasa, es una reacción donde genera energía. Y cuando hablo de fosfágenos, nos referimos a esas moléculas que almacenan fosfato. El ATP es un fosfágeno, ¿por qué? Porque almacena energía. El ADP también puede ser. La glucosa 6-fosfato de igual manera. La fosfocreatina también es una molécula fosfagénica. ¿Por qué? Porque almacena energía. Entonces, muchos ejemplos de moléculas fosfagénicas podemos mencionar: fosfonol piruvato en la vía de las pentosas, carbamoil fosfato en el ciclo de la urea, 1,3-bifosfoglicerato en la vía de las pentosas, fosfocreatina a nivel muscular. Y vemos de que estos fosfógenos tienen mayor contenido energético que el ATP. Cuando hacemos la reacción de transformar ATP en ADP más fósforo inorgánico, esto libera una energía de 7,3. En cambio, de fosfonol piruvato, este fosfogénico puede liberar una energía casi del doble, de 14,8, ¿no? Del doble prácticamente. Entonces, moléculas menos fosfagénicas, tenemos la glucosa 1-fosfato, en este caso, la fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, glicerol 3-fosfato. Entonces, dentro del organismo vemos que, por ejemplo, la creatina fosfato vendría a ser una molécula fosfogénica. ¿Por qué? Porque es la que contiene esa energía, en este caso, para poder producir ATP. Y este encontramos en la vía glucolítica, el 1,3-bifosfoglicerato en la vía glucolítica, y la reacción de succinil coenzima en el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, varias reacciones que dentro del organismo se generan donde hay esa transferencia y captación de energía. Entonces, el fosfonol piruvato es el que cuando se hidroliza va a liberar una alta energía, equivalente a 14,8 kilocalorías por mol. En cambio, la fructosa 6-fosfato solamente libera 3,8 kilocalorías por mol, y mucho menos todavía el glicerol 3-fosfato. Entonces, todos estos compuestos que son fosfagénicos, ¿por qué? Porque tienen alta energía. Y los que están sobre el ATP son aquellos que generan más energía que el ATP, y los que están debajo de aquellos que generan energía en menor proporción que el ATP. Cuando hablo de potencial de transferencia de grupos, nos referimos cuando, en este caso, el ATP, por ejemplo, ahí tenemos el adenosintrifosfato, ¿no es cierto? Que contiene 3 fosfatos. Por tanto, este va a liberar un grupo fosfato, vemos acá, y que va a quedar adenosindifosfato. Libera otro grupo fosfato que va a quedar adenosin monofosfato. Entonces, es que se está rompiendo un enlace éster generando energía. Y el que menor energía tiene entre estos fosfágenos es el AMP, y mucho más que el ATP, y mucho más que el ATP
por ejemplo, fosfonol piruvato o carbamoil fosfato, etcétera, etcétera, ¿no? El ciclo de Krebs, la glucólisis, entonces son vías metabólicas que van a generar energía. Energía por fosforilación a nivel de sustrato, es decir, producir directamente el ATP, igual lo mismo hace el ciclo de Krebs. Sin embargo, estos procesos de la glucólisis del ciclo de Krebs hacen procesos oxidativos y eso que va a liberar energía, coenzimas reducidas que van a transportar esos electrones donde a la cadena transportadora y el ciclo de Krebs de la misma manera al oxidar acetilcoenzima que viene de la degradación de la glucosa, de la degradación de ácidos grasos o aminoácidos, estos van a terminar oxidándose en el ciclo de Krebs produciendo coenzimas como NADH y FADH que están transportando estos electrones de esos procesos oxidativos hacia dónde, hacia la cadena transportadora de electrones para producir ATP por ese proceso importante que es la fosforilación oxidativa. Y este proceso no gasta energía, ¿ya? Entonces, ya hemos explicado rápidamente, voy a hacer un resumen. Entonces, la fosforilación oxidativa, ¿dónde se lleva a cabo? En la membrana interna mitocondrial, en esta bicapa. ¿Y qué tenemos ahí? Los componentes de la cadena respiratoria. Son 4 complejos, en este caso el complejo 1, el complejo 3, el complejo 4. Son complejos a través de los cuales, además de hacerse el transporte de electrones de este a la coenzima Q, de la coenzima Q al tercer complejo, estos están bombeando hidrogeniones al espacio intermembranoso. Entonces, ¿qué está generando esto? Como vemos aquí en la imagen, una fuerza protomotriz que va a activar a esta enzimita que es la ATP sintetasa. Sintasa en realidad. ¿Y qué es lo que está mal ahí? No es sintetasa, es sintasa. ¿Y qué es lo que está generando esto? ATP. ¿Por qué no se debería llamar sintetasa? Porque no está usando energía. Por eso el nombre correcto es ATP sintasa, ¿ya? Entonces, esta enzimita, a través de la fuerza protomotriz, el retorno de los hidrogeniones a través de F0 está haciendo girar esta subunidad y ese proceso fosforilar ADP más fósforo inorgánico y generar ATP. La transferencia de electrones en estos complejos va a ser transferido finalmente ¿a quién? Al oxígeno y vamos a formar qué cosa como producto la molécula de agua. Entonces, el agente poderoso, importante en ese proceso de respiración celular viene a ser el oxígeno. Ya este proceso de producción de ¿qué? De ATP se conoce como fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque el organismo no hace un gasto energético que cuando va a usar fosfógenos y va directamente a fosforilar y producir ATP. Por ejemplo, eso pasa en la glucólisis, en la reacción de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato o la reacción de fosfenol piruvato a piruvato. Entonces, a este proceso se conoce como fosforilación a nivel de sustrato y eso sí hace un gran gasto de energía. En cambio, esta forma de producir ATP, que es la fosforilación oxidativa, es sin gasto de energía. Bueno, ¿y para qué esa energía? Para llevar a cabo diferentes procesos, ¿no? ¿Para qué? Para sintetizar, por ejemplo, proteínas, para activar a las bombas, no solo a la bomba de sodio-potasio, la bomba de protones, la bomba de cloro, bomba de calcio, etcétera. Para hacer la síntesis de nueva glucosa, la gluconeogénesis, para sintetizar urea, para, en este caso, contraer los músculos, etcétera, ¿no? Necesito subir estas gradas, ¿qué voy a hacer? Contraer mi músculo. Entonces estoy haciendo un trabajo mecánico y todo eso, uy, se me va a ir. Entonces, importante, con gasto de energía estamos llevando a cabo esas funciones vitales en el organismo. ¿Ya? Entonces, dentro de las moléculas que son altamente energéticas está el etanol, ¿no? Esa molécula que está constituido, como podemos ver aquí, por grupos, el oxidrilo como grupo funcional, tiene hidrógenos y tiene 2 carbonos.
¿Dónde encontramos el etanol? En las frutas. ¿De dónde viene? De la degradación de azúcares, en este caso la glucosa que contiene la uva, por ejemplo, a través de la fermentación, mediante las levaduras, que son las enzimitas que van a llevar a cabo esa fermentación alcohólica, esta molécula se puede producir. ¿Ya? Es una droga, es liposoluble, es depresora del sistema nervioso, es tóxica. ¿Por qué es droga? Porque pues produce adicción, ¿ya? Y es altamente energética. Vemos acá que un gramo de alcohol produce 7 kilocalorías, en cambio un gramo de glúcidos simplemente 4 kilocalorías. Lo siento, chicos, voy a seguir avanzando porque debo terminar. Le dije a la doctora que terminaría hoy la clase y estoy viendo que me va a faltar el tiempo, ¿ya? Entonces, una botella de vino contiene aproximadamente 7 gramos de etanol, ¿ya? Y ese etanol prácticamente es una molécula que tiene energía banal. ¿Por qué? Porque no es una energía que nosotros la vamos a utilizar así como una energía útil, sino va a ir a hacer procesos, por ejemplo, a sintetizar ácidos grasos triglicéridos, y estos van a ser almacenados inclusive en el hígado, generando hígado graso, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos la cerveza, ¿qué grado, cuánto por ciento de alcohol tiene? De 4 a 6%. Sin embargo, en Europa yo he visto cervezas hasta de 12 grados alcohólicos, ¿no? La sidra entre 2 a 5, el vino de 10 a 15%, el whisky tiene mucho más, igual que el vodka, entre 13 a 50%, como el Singani, 45 grados alcohólicos más o menos, ¿no? Y el alcohol absoluto tiene 95% de etanol. Si nosotros queremos calcular una botella de cerveza, en este caso, más o menos contiene 16 gramos de etanol, es decir, medio litro por 4,5, que es el volumen de etanol, viene a ser el cálculo de 20 ml, tendría 16 gramos de etanol. Una botella de vino tiene cuánto, más o menos 700 ml, eso equivale a 0,7 litros, que por porcentaje de volumen, en este caso 12% de etanol, y 84 ml, ml de vino más o menos corresponden a 67 gramos de etanol. Si nosotros queremos calcular cuánto de alcohol hemos consumido eso a cuántos gramos de alcohol corresponden, podemos calcular de la siguiente manera, determinando el grado alcohólico, en este caso para el vino, ¿cuánto hemos dicho? 12, ¿no es cierto? Por 0,8 por el volumen ingerido, dependiendo medio litro, 10 litros, y eso dividido entre 10. Entonces, esa es la tasa de alcoholemia. Es la cantidad de alcohol ingerido sobre el peso por esta constante, que en este caso este factor es para varones 0,7 y para mujeres 0,6. Entonces, nosotros podemos a través de estos datos, obteniendo los gramos de alcohol, a calcular la tasa de alcoholemia. Entonces vemos acá, ¿no? Los que tienen menor grado alcohólico es la cerveza, después sigue el vino, luego los licores, luego está el whisky, que es el que tendría mayor grado alcohólico. ¿Y dónde se absorbe el etanol? El etanol pues se absorbe se distribuye prácticamente a través de la sangre, principalmente se va a absorber a nivel del intestino, pero ya en el estómago hay una pequeña absorción, ¿no? Se metaboliza principalmente cuando se transforma a nivel hepático en un 95% por oxidación en el hígado, y puede el 5% eliminarse a través de la respiración y también a través de la orina, es decir, a través de la respiración mediante los pulmones y mediante la orina, y también puede haber eliminación a través de la leche. Tiene un poder diurético y también es una molécula que deprime el sistema
respiratorio, ¿no? Puede difundir rápidamente a través de las membranas porque ya hemos dicho es una molécula liposoluble. Entonces, si nosotros hablamos de tasas de alcoholemia, 0 o 5 grados alcohólicos es el límite máximo en el cual, en este caso, tránsito puede aceptar, y ahí la persona tendría euforia, disminuyen los reflejos. En cambio, si está entre 0,5 a 0,8 gramos, ya es impulsivo, está en ese grado. Si está más de 8, entre 0,8 y 1,2 gramos de consumo, este paciente ya tendría, esta persona tendría desorientación, adormecimientos, y de 1,2 a 1,5 ya se habla de embriaguez. Cuando está más de 1,5 a 2, ya presenta confusión, desorientación. De 2 a 3 gramos, estupor, pierde la conciencia, y de 3 a 4 gramos puede entrar en un coma a través de dificultades respiratorias y cardíacas. Y si consume o su alcoholemia está más de 4 grados alcohólicos, inclusive puede llegar a la muerte. ¿Por dónde eliminamos? Ya hemos dicho, principalmente a través del metabolismo, en el hígado el 95%, y también se puede eliminar por el sistema renal y pulmonar en un 2%. ¿Qué vías de metabolización tenemos? 3 vías. La que se encuentra en el citosol, catalizada por la enzima alcohol deshidrogenasa. Entonces, el etanol, ¿cómo se cataboliza? Por la alcohol deshidrogenasa, ¿en qué se transforma? En acetaldehído, y por la enzima acetaldehído deshidrogenasa, ¿en qué se transforma? En acetato. ¿Qué es lo que está haciendo el alcohol? Se está oxidando. ¿Qué coenzima necesitan estas deshidrogenasas? Son dependientes de NAD. Entonces, en la reacción que sale, NAD reducido. Y NAD reducido que bloquea el ciclo de Krebs, y por tanto ese acetato va a ir a sintetizar cuerpos cetónicos, ácidos grasos, triglicéridos, y no a generar energía, sino a almacenarse. Otra manera de degradar el etanol es a través de las catalasas, donde en los peroxisomas. Entonces, la catalasa usa el etanol, el peróxido de hidrógeno, transformando esto en agua y el etanol en acetaldehído. Luego, en la mitocondria, el acetaldehído, por la misma enzima, como ya mencionamos, acetaldehído deshidrogenasa, ¿en qué transforma? En acetato. Y puede seguir, como les dije, varios procesos, entrar al ciclo de Krebs, pero no entra, sino más va a sintetizar, ¿cómo se llama? Va a ir a sintetizar ácidos grasos, triglicéridos. Y otra manera de catabolizarse es en los peroxisomas, ¿no? En los microsomas hepáticos, a través del sistema de citocromos P450. Entonces, en resumen, hay 3 formas de catabolizar: la vía del alcohol deshidrogenasa, la vía de las catalasas, y en el sistema microsómico de oxidación a través de los citocromos P450. ¿Qué es lo que se genera en la mitocondria? Acetato, y esto va a la circulación y puede ir a tejido adiposo, por ejemplo, almacenarse en forma de triglicéridos. Y ese es el proceso mediante el cual el etanol se está degradando en acetilcoenzima A en el citosol. ¿Dónde va a ir esto? Al ciclo de Krebs. Puede ir a sintetizar ácidos grasos, colesterol, y generar cuerpos cetónicos. Por eso el etanol es una molécula que produce hígado graso. Y el disulfurán sería la droguita que inhibe a esta enzima acetaldehído deshidrogenasa. Entonces, ¿qué se eleva acá? El acetaldehído, y este es el que va a ir a generar pues esos problemas de deshidratación a nivel de las meninges. Por eso el dolor de cabeza puede ir a generar gastritis a nivel intestinal, puede ir a generar vómitos, náuseas y esas manifestaciones de la resaca, ¿no es cierto? Y es esta droga la que genera manifestaciones parecidas a las de la resaca, porque estamos inhibiendo la actividad de esa acetaldehído deshidrogenasa. ¿Y cómo podríamos nosotros hacer de que se inhiba esta enzima al alcohol deshidrogenasa y no se pueda llevar a cabo su metabolismo? A través de el fomepisol. Y ya hemos explicado, el disulfurán es un disuasivo alcohólico que inhibe ¿a quién? A la acetaldehído deshidrogenasa. ¿Y qué efectos tiene el etanol en el hígado? Sobre todo el acetato
va a ser transferido hacia el músculo, donde este va a ir en realidad a degradarse generando energía, ¿no es cierto? Y a nivel de hígado puede ir a almacenarse en forma de triglicéridos y de esa manera este generaría hígado graso. Entonces, el metabolismo del etanol, sobre todo, ¿por qué genera daño? Porque en su proceso catabólico ya hemos dicho que genera NADH, ¿no es cierto? Cuando pasa de etanol a acetaldehído y de acetaldehído a acetato, nuevamente NADH. Este NADH, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a inhibir el ciclo de Krebs, más bien activar y además inhibir a la gluconeogénesis. Y más bien que va a ir a activar, a que se sintetice, como dije hace rato, los triglicéridos y de esa manera, entonces, en la circulación se genere hiperlipidemias. Al mismo tiempo, hace que piruvato se transforme en lactato porque necesitamos oxidar esta molécula y transformar en nada oxidado. Entonces, el organismo puede transformar piruvato en lactato y eso dar lugar a acidemias lácticas. Y ya hemos dicho cómo inhibe a la gluconeogénesis que se está generando hipoglicemias y también un aumento de acetato en la circulación. Esos serían los efectos agudos de que el etanol está generando en su metabolismo. ¿Y por qué genera estrés oxidativo? ¿Por qué? Porque pues esas reacciones oxidativas van a ser las responsables, como ya explicamos la anterior vez, de producir radicales libres y esos radicales están yendo a dañar las membranas, ¿no? Daño en las membranas, generando entonces de esa forma a nivel hepático sobre todo la fibrosis hepática y puede conducir a una cirrosis. Y el daño hepático se debe a dos desbalances, ¿no? El desbalance en la relación NADH y el aumento de acetaldehído. Y la relación de NADH que aumenta hace de que se incremente la síntesis de triglicéridos, de colesterol, se produzcan más cuerpos cetónicos. Entonces, ¿esto qué va a llevar? A cetoacidosis, esteatosis hepática, es decir, hígado graso. Vemos aquí mayor síntesis de colesterol, cuerpos cetónicos, y vamos a tener mayor, menor actividad en la glucólisis y en el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque está incrementando el NADH, ¿no es cierto? Inhibe entonces también el proceso de gluconeogénesis, la formación de nueva glucosa, por eso la hipoglucemia. Inhibe la beta oxidación, más bien, ¿qué está haciendo? Haciendo de que se active la síntesis de triglicéridos, hay cetoacidosis y esto genera un desbalance energético. ¿Qué efectos agudos vamos a tener acá? Síntesis de triglicéridos, esto lleva a hiperlipidemia, síntesis de cuerpos cetónicos, ¿a qué lleva? A cetoacidosis, la síntesis de lactato a lactoacidosis y en este caso la inducción de los citocromos P450 va a generar ¿qué cosa? Alteración en el metabolismo de los medicamentos. Es por eso que no se debe consumir alcohol con medicamentos. Y si vamos al revés, que es lo que inhibe más bien la degradación de ácidos grasos, inhibe el consumo de cuerpos cetónicos por los tejidos extrahepáticos, inhibe la gluconeogénesis, inhibe la glucólisis y también puede haber inhibición de los citocromos P450. Y esto sería malo para la detoxificación, sobre todo de medicamentos. Algo que también hace la acidosis láctica, genera hiperuricemia, es decir, gota. ¿Por qué? Porque el organismo va a retener el ácido úrico y va a eliminar, en este caso, el lactato. A esto se conoce como gota, a la hiperuricemia que se está generando debido a la acidosis metabólica que el alcohol induce. ¿Por qué acidosis metabólica? Porque se están incrementando la producción de cuerpos cetónicos, la producción de ácidos grasos, la producción de NADH y todas estas moléculas son ácidas, que también genera estrés oxidativo, es decir, que están incrementando los radicales libres, principalmente del oxígeno
y eso genera el daño a nivel de las membranas, produciendo la peroxidación y sobre todo, como ya hemos explicado en la clase anterior, daño mitocondrial, y esto lleva al desacoplamiento de la cadena y a la no producción efectiva de esa energía útil que es el ATP. Ya hemos dicho que cuando estamos en tratamiento con medicamentos, esto que induce a los citocromos P450, que van a ser los responsables de metabolizar y detoxificar el organismo a través de la eliminación de esas sustancias xenobióticas, ¿no? Entonces, a nivel hepático, ¿qué es lo que hace el etanol? Se degrada, ya hemos dicho, en el citosol, produce qué cosa, acetaldehído, y está por la acetaldehído deshidrogenasa, acetato. Este acetato va a ir a incrementar la concentración a nivel sanguíneo. Puede entrar al ciclo de Krebs y esta molécula puede ir a generar qué cosa, cuerpos cetónicos y cetoacidosis. Puede ir a generar la síntesis de ácidos grasos, y estos después van a sintetizar qué cosa, triglicéridos, el incremento de triglicéridos que produce hiperlipidemias, y esto es steatosis hepática. Ya sabemos muy bien que a nivel del metabolismo de la glucosa, ¿qué va a hacer? Inhibir la gluconeogénesis, por tanto, producir hipoglicemias. Y ya hemos explicado, hace que piruvato se transforme en lactato, generando acidosis láctica, y esto va a evitar que se elimine el ácido úrico, y por tanto, esto genera la gota. Yo creo que a través de esta gráfica me gusta mucho porque estamos explicando, haciendo un resumen de lo que hace el metabolismo del etanol a nivel hepático, y que genera el alcohol, hepatitis, ¿no es cierto? El daño sobre todo a nivel hepático. ¿Por qué? Porque el acetaldehído que se está generando va a ir a dar lugar a que se una con el glutatión. Entonces, el glutatión no va a ser responsable de eliminar los radicales libres, actuar como antioxidante. Esto va a ir a generar, ¿qué cosa? La lipoperoxidación. Eh, También el acetaldehído se va a ir a unir a aminoácidos, sobre todo acá va a ir a inhibir a factores de coagulación, ¿no es cierto? Puede ir a unirse en este caso, el acetaldehído con los microtúbulos, generando entonces la inhibición de la síntesis de proteínas. Por tanto, va a generar una secreción de proteínas alteradas, cambios sobre todo, unión a nivel de las proteínas, generando inclusive anticuerpos, la producción de anticuerpos contra estas moléculas, ¿no? Ya hemos dicho a nivel hepático que se produce el acetato, incremento, este proceso va a ir a generar NADH que está generando radicales libres, por tanto, esto lesión a nivel de la membrana. Mayor producción de ácidos grasos, triglicéridos, nuevamente, eso que están haciendo, procesos de inflamación, liberación de transaminasas y moléculas de inflamación, generando el daño, ¿no es cierto? Entonces, todo ese es el mecanismo que genera la hepatitis alcohólica, ¿no? Y la fibrosis, precisamente porque en el hepatocito el acetaldehído está generando aductos, en realidad de proteínas, generando lipoperoxidación, y las células de Kupffer activadas que van a ir a activar al TNF de esta molécula inflamatoria, va a producir estallido respiratorio. Entonces, todo esto, una alteración en la matriz extracelular del colágeno y en las metaloproteasas, por tanto, dando lugar a ¿qué? A la fibrosis, ¿no? Y el aumento de etanal reacciona con grupos aminos y grupo tiol de los aminoácidos y de las proteínas, vemos ahí, generando entonces esta molécula, la reacción con los grupos amino, con los grupos tiol, no solo los grupos tiol, los nucleótidos y los fosfolípidos, generando una, en realidad, obstaculización
en el transporte de estas biomoléculas a través de la BLDL, lo cual va a dar lugar a que se acumulen en el hígado, entonces generando ¿qué cosa? Hígado graso. El incremento de acetato que está yendo a estimular la síntesis de más ácidos grasos, más grasas, y esa es la síntesis de hígado graso. Ya hemos dicho, pues el etanol prácticamente va a inhibir al glutatión, por tanto no va a haber protección contra los procesos oxidativos y eso está generando el daño, la inflamación, generando la hepatitis, ¿no? Entonces, en conclusión, esto reduce la exportación y secreción de BLDL, por tanto, la acumulación en hígado de esas moléculas grasas, generando la esteatosis hepática y esto puede evolucionar a fibrosis y cirrosis, ¿no? El hígado dañado, ¿no? Por el consumo de qué y la muerte repentina por el uso de etanol. Y puede generar otros efectos, ¿sí? Malnutrición secundaria, sobre todo porque produce daño a nivel intestinal, evitando la absorción no solamente de nutrientes, sino también de medicamentos y generando una mala digestión. También puede alterar la respuesta inmune, por tanto hay una mayor susceptibilidad a infecciones, puede ser responsable de cáncer, puede ser responsable de miopatías musculares y a nivel del cerebro, que es lo que genera depresión del sistema nervioso. Ya hemos explicado hace rato, puede reducir esos factores de coagulación, por tanto, disminuye la producción de proteínas que participan en esos procesos de coagulación. Y voy a pasar rápidamente cuando hablamos de resaca, ¿qué es lo que se produce? Deshidratación. ¿Por qué? Porque se inhibe el alcohol deshidrogenasa, digo, la antidiurética, perdón, náuseas y dolor estomacal, aumenta el jugo gástrico, la secreción a nivel de páncreas e intestino, esto que genera gastritis. ¿Por qué hay cefalea? Porque hay deshidratación de las meninges y también puede darse alteración del metabolismo y esto puede dar lugar a alteraciones genéticas y eso producir los cánceres, ¿no? Muchos órganos se afectan, en el sistema nervioso puede haber demencia, neuropatías a nivel de hígado, hepatitis, cirrosis, pancreatitis, a nivel de corazón, problemas cardiovasculares, a nivel de cerebro, accidentes cerebrovasculares, sobre todo porque inhibe a la absorción de tiamina, pirofosfato y el daño neurológico. En el feto puede generar muchos defectos, ¿no? Temblores, problemas a nivel de la vista, malformaciones a nivel cerebral, defectos cardíacos, dificultad para deglutir, retraso en el habla, retraso mental, todos esos efectos. Y a nivel intestinal, irritaciones de la mucosa, vómitos, náuseas, gastritis, esofagitis, úlceras, cáncer. Entonces, es una droga tremenda, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que produce el alcohol? El síndrome de abstinencia alcohólica, es decir, la dependencia, que puede llevar a problemas físicos, psíquicos y sociales. O sea, es una persona completamente descontrolada cuando nosotros le quitamos el alcohol. ¿Cuál es el tratamiento? Reducir la ansiedad, corregir la dieta, detoxificar, rehabilitarlo y hacer el tratamiento psicológico. También se puede generar en los fetos síndrome del alcoholismo fetal, especialmente cuando hay consumo en las embarazadas. Esto que perjudica el desarrollo del feto, generando deficiencia mental, microcefalias, no hay buena coordinación a nivel muscular y hay problemas, o sea, como característica, daño hepático que se da principalmente cuando hay un uso crónico del alcohol, sobre todo por lo que ya hemos explicado, la estatosis hepática, las hiperlipidemias, la cirrosis y la gota que se genera, ¿no? Esto también puede llevar a problemas cardiovasculares, el que se declare la gota. No sé si tienen alguna consulta. Hemos terminado, chicos. El martes les tocaría con la doctora Milenka Ortega. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, si no hay preguntas, quedamos ahí. Que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, chicos.